¿Alguna vez te has parado a pensar en lo insignificante que eres para el mundo? Sí, suena como un golpe seco, como un bofetón directo al ego. Pero no es un mensaje destructivo, al contrario, es la llave que abre la puerta a algo que nadie te ha contado: la libertad. Desde pequeños nos enseñan a creer que somos el centro de todo. Las notas que sacamos, los elogios que recibimos, las miradas que buscamos, todo parece confirmar que importamos. Pero un día la realidad te atraviesa el pecho como una cuchilla helada. A nadie le importa. No de verdad. No con la intensidad que tú pensabas. Caminas por una calle llena de gente, cada rostro perdido en sus propias preocupaciones. Nadie está mirando tu pelo, ni tu ropa, ni ese fracaso reciente que te atormenta. Están demasiado ocupados sobreviviendo a sus propios dilemas, a sus inseguridades, a sus facturas, a sus culpas. Carl Jung decía que parte de nuestro sufrimiento nace de la ilusión de ser especiales. Cuando te das cuenta de que solo eres uno más en medio del flujo, te sientes pequeño, casi borrado. Pero después, algo empieza a cambiar. Una ligereza cruel empieza a instalarse dentro de ti. El mundo no gira a tu alrededor, y eso significa que puedes dejar de actuar para él. Puedes dejar de justificar cada paso, de buscar la aprobación constante. Puedes probar, fallar, desaparecer una temporada, volver a empezar, porque nadie te está observando con lupa. La mayoría solo intenta sobrevivir a su propio caos. El marketing te vende la idea de que eres único, pero lo que quiere es que consumas más, que alimentes esa fantasía, porque si asumes tu irrelevancia, te vuelves peligroso, inmune al chantaje de la imagen, de las redes, de las máscaras. Ser irrelevante no es el final, es el principio de una vida en la que no necesitas agradar, ni impresionar, ni demostrar nada. Simplemente vives, con más verdad, con más valor, con más silencio. Y en ese silencio empieza a nacer una fuerza brutal. La fuerza de quien no le debe nada a nadie. La fuerza de quien ha entendido por fin que no hay público, no hay espectadores. Solo entonces puedes caminar de verdad, con tus propios pies, sin esperar aplausos. Ese es el golpe. Esa es la liberación. Desde los primeros años de vida nos entrenan para actuar. No nos enseñan a ser, sino a parecer. En el colegio aprendemos a cumplir expectativas. En casa, a disimular la rabia. En el trabajo, a exhibir eficiencia, incluso cuando estamos hechos pedazos por dentro. Toda la vida es un escenario, y casi nadie se da cuenta de que está actuando. El ego es el director silencioso de este teatro. Es quien dicta las frases, quien decide los gestos, quien elige el vestuario. Quiere aplausos, quiere aprobación, quiere ser visto. Por eso, manipula. Exagera virtudes, esconde fracasos, recalcula cada paso para encajar en la escena ideal. Pero vivir así tiene un precio alto, invisible, pero corrosivo: la disolución de la autenticidad. Nietzsche escribió que el hombre moderno se ha convertido en un actor tan perfecto que ya no sabe distinguir entre la máscara y su propio rostro. Ya no sabe quién es, sin el guión. Y esta pérdida de identidad no duele como un golpe directo, pero se manifiesta como un vacío difuso, una desconexión sorda, una especie de nostalgia de uno mismo, sin saber exactamente de qué. La mayoría de las angustias existenciales no nacen de la falta de logros, sino del exceso de actuación. Cuanto más interpretas, más lejos te quedas de ti. Más frágil se vuelve tu estructura interna, porque el alma lo nota, percibe el engaño y protesta, con ansiedad, con insomnio, con silencios que pesan como piedra.
Pero hay un instante de ruptura, un momento en el que la platea desaparece. Te das cuenta de que, en realidad, nadie está mirando, que las miradas eran imaginarias y los juicios irrelevantes. Entonces, el teatro empieza a derrumbarse. El escenario se viene abajo y con él se va la necesidad de seguir interpretando. ¿Y qué queda? Vergüenza, silencio y después libertad. Descubres que ya no tienes que actuar, que el guión puede ser arrojado al suelo, que el personaje puede morir. Y que es precisamente de ese derrumbe de donde nace la posibilidad real de vivir sin cadenas. Dejar de actuar no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Es el comienzo de una vida que no pide permiso para existir. Vivimos rodeados de miradas que, en esencia, no existen. Construimos una platea imaginaria que nos juzga, nos compara, nos vigila, pero esa platea está ausente. La sensación de estar siendo observados todo el tiempo no es un hecho real, sino un reflejo distorsionado del ego. Suponemos que cada pequeño gesto, cada movimiento, cada palabra tiene una relevancia tremenda, como si el mundo orbitara alrededor de nuestras inseguridades. Pero la realidad es justo la contraria. El mundo apenas nota que estamos aquí. Creer que somos el centro del pensamiento ajeno es una ilusión sofisticada. Proyectamos en los demás una vigilancia constante que, la mayor parte del tiempo, no existe. Las personas están demasiado absorbidas en sus propios dramas, en sus facturas, en sus miedos, en sus propios fracasos. Ese tiempo que tú inviertes dándole vueltas una y otra vez a una frase maldicha, a un gesto mal interpretado, es tiempo que absolutamente nadie más está dedicando a ti. Cuando Sartre dijo que el infierno son los otros, no estaba culpando a los demás. Estaba señalando nuestra dependencia de lo que creemos que es la mirada de los demás. Moldeamos nuestra conducta en función de esa vigilancia supuesta, y en ese proceso vamos sacrificando partes esenciales de quienes somos. Perdemos la espontaneidad, la autenticidad, la valentía de ser incomprendidos. Cada decisión se convierte en un cálculo, cada gesto en un intento desesperado de aceptación, y poco a poco la identidad se va disolviendo en pura representación. Pero ese supuesto ojo externo no es sólido, es inestable, fragmentado, inconfiable. Definirse a través de él es como intentar atrapar el reflejo de una nube en el agua. La liberación llega cuando esa ilusión se derrumba, cuando comprendes que esos ojos que creías que te juzgaban eran solo ecos de tu propia ansiedad. No hay tribunal, no hay audiencia, solo el vacío neutro de la existencia compartida, donde cada uno es, en el fondo, un completo desconocido para los demás. Y es justo en ese reconocimiento donde nace una libertad silenciosa. Dejas de vivir para encajar en la mirada de otros y empiezas a existir para sostener tu propia mirada. Una mirada interna, firme, incorruptible. Y es precisamente esa, la única que merece tu respeto. La mente humana es una máquina de proyección. Caminas por una sala, dices algo fuera de lugar, y al salir te convences de que todos siguen comentando, juzgando, riéndose. Piensas que aquello quedó grabado, que tu fallo se ha convertido en un hito en la memoria colectiva. Pero la verdad, brutal y liberadora, es esta. A nadie le importa. Nadie está pensando en ti tanto como tú piensas. Cada ser humano está atrapado dentro de su propia conciencia, pensando en sí mismo, en sus propios dolores, en sus propios deseos, en sus propios fracasos. Incluso quien te juzgó por un segundo ya fue capturado por otra preocupación. Tú eres, como mucho,
un fragmento borroso en la periferia de la atención ajena, un ruido breve, un detalle irrelevante. Schopenhauer decía que cada uno está limitado a su propio intelecto y a sus propias sensaciones, y los demás no son más que sombras. Y es exactamente así. Esperar que los demás te comprendan o que se preocupen por ti con la misma intensidad que tú sientes por dentro es negar la naturaleza profundamente solitaria de la conciencia humana. Y aún así, vivimos como si fuéramos los protagonistas de todos los escenarios, como si el mundo entero estuviera permanentemente sintonizado en la frecuencia de nuestra ansiedad. Damos vueltas a conversaciones, reconstruimos escenas, ensayamos versiones alternativas de momentos absurdamente banales, como si aquel error, aquella torpeza, hubiera quedado grabada para siempre. Pero la realidad es otra. El mundo no graba. El mundo olvida. Y comprender esto, aunque pueda parecer frío, es el inicio de una forma nueva de estar en el mundo. Descubres que tienes mucha más libertad de la que pensabas, que no necesitas vigilarte a cada gesto, que puedes fallar, reírte de ti, tropezar, y nadie lo recordará tanto como temes. La memoria colectiva es corta, el juicio ajeno, superficial. Liberarte de esa paranoia es recuperar la espontaneidad, es caminar sin el peso de esos ojos invisibles, es atreverte, no porque te vayan a aplaudir, sino porque el error ya no es una condena, es solo un paso más entre tantos. La ausencia de un pensamiento constante de los demás sobre ti no es desprecio, es simplemente la realidad. Y esa realidad te regala algo valiosísimo, espacio. Espacio para ser, para intentar, para fallar, para volver a empezar. Al final, no ser recordado es un regalo. Significa que puedes vivir sin rastro, sin pie de foto, sin jaula. Ser olvidado es uno de los mayores miedos del ser humano moderno. Vivimos obsesionados con dejar huella, likes, homenajes, registros, como si la inmortalidad pudiera conquistarse a través de la memoria de los demás. Sin embargo, casi todo lo que somos será borrado. Y esta verdad, cuando se comprende de verdad, no destruye, limpia, libera. El ego desea eternidad, se ofende ante el anonimato, necesita ser visto, citado, recordado. Pero la historia es implacable. Olvida. Se traga incluso a los grandes. ¿Cuántos reyes son hoy apenas una nota al pie? ¿Cuántos héroes se han disuelto en el silencio? Si eso les sucede a ellos, ¿qué podemos esperar nosotros? El miedo a ser olvidados genera un comportamiento obsesivo. Vivimos para dejar marca, para demostrar que existimos, para construir una identidad que resista el paso del tiempo. Pero esa obsesión por fijarnos nos arrastra a una vida artificial. Intentamos esculpirnos en piedra, cuando, en realidad, deberíamos estar bailando sobre la arena. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Pronto habrás olvidado todo. Pronto todos te habrán olvidado a ti». Y no lo decía como lamento, sino como una invitación a la serenidad. El olvido universal no es una maldición, es el telón de fondo de la libertad individual. Si todo va a ser borrado, entonces no tiene sentido vivir pendiente de las expectativas ajenas. No existe ninguna obligación de ser relevante. Cuando aceptas el olvido como destino natural, empiezas a actuar desde otro lugar. Ya no lo haces para ser celebrado, lo haces para ser verdadero. Las decisiones dejan de ser estrategias de imagen y empiezan a ser afirmaciones de esencia. Dejas de acumular y empiezas a vaciarte de todo lo que no es tuyo. Ser olvidado es duro, es solitario, pero también es puro.
Significa que puedes dejar de competir por atención, que puedes fallar sin cargar con esa culpa para siempre, que puedes desaparecer un tiempo y el mundo no se vendrá abajo. La libertad de ser olvidado es brutal, porque desmonta toda la estructura que sostiene nuestra necesidad de validación. Pero es justo en ese derrumbe donde nace la posibilidad real de una existencia más ligera, sin rastro, sin espectáculo, sin necesidad de aplausos. No serás recordado, y es precisamente por eso que, por fin, puedes ser auténtico. La validación es una droga silenciosa. Su efecto es inmediato. Alivio, placer, sensación de pertenencia. Pero, como toda droga, exige dosis cada vez mayores. Recibes un elogio y quieres otro. Publicas algo y necesitas aprobación. Tomas una decisión y esperas ser felicitado. Poco a poco, el centro de tu vida deja de ser lo que tú crees y pasa a ser cómo reaccionan los demás. La validación empieza siendo reconocimiento y termina siendo esclavitud. Al principio es un estímulo, un pequeño empujón, pero con el tiempo se convierte en necesidad, y cuando algo se vuelve necesidad, la libertad desaparece. Porque ya no eliges según tus convicciones, eliges según la aceptación. Epicteto advertía que la clave de la libertad está en distinguir lo que depende de ti, de lo que no depende, y la opinión de los demás no depende. La validación, por tanto, es un territorio inestable. Buscar refugio en ella es construir una casa sobre arena. El problema no es solo querer ser aceptado. El problema es lo que tienes que sacrificar por ello. Cada vez que priorizas el agrado externo, abandonas una parte de ti, una convicción, un deseo, un impulso auténtico, y esas pequeñas renuncias se acumulan, se convierten en un peso, en un lastre invisible que arrastras, por miedo a decepcionar. La validación también distorsiona los valores. Lo que es eficaz pero impopular se evita. Lo que es superficial pero da likes se repite. La profundidad es sustituida por la apariencia, la verdad por la conveniencia. Y así se construye una vida que, por fuera, parece admirable, pero por dentro está podrida. Romper con esto exige un tipo especial de coraje, el coraje de ser incomprendido, de ser criticado, de ser ignorado, porque es en ese vacío, sin aplausos, sin likes, sin palmadas en la espalda, donde realmente descubres quién eres y qué, de verdad, importa. La ausencia de validación no es un fracaso, es una prueba de convicción. Si sigues, aunque no haya aplausos, estás donde debes estar. Si permaneces, aunque no haya testigos, entonces eso es auténtico. Renunciar a la búsqueda de validación no es indiferencia, es madurez. Y, sobre todo, es fuerza. La máscara no es solo un disfraz social, es una segunda piel que se construye lentamente, por miedo y por conveniencia. Desde la infancia aprendes qué debes mostrar y qué necesitas esconder, qué te trae afecto y qué provoca rechazo. Con el tiempo, esa adaptación se convierte en identidad. Empiezas a confundir al personaje con quien realmente eres. Pero llega un momento en el que la máscara empieza a pesar. No porque los demás sospechen, sino porque tu propia alma ya no la soporta. Hay un cansancio profundo en mantener las apariencias, en sonreír cuando en realidad quieres gritar, en sostener papeles que ya no tienen ningún sentido. Esa fatiga no es física, es existencial. Kierkegaard decía que la mayor forma de desesperación es querer ser alguien que no eres, solo para agradar. Y esa elección, tan común como silenciosa, acaba generando una parálisis interna. Por fuera sigues funcionando, trabajas, conversas, sonríes,
pero por dentro hay un vacío que no para de crecer, una ausencia de ti. La caída de la máscara no suele ser un acto voluntario, casi nunca lo es. Cae cuando llega el colapso, cuando la crisis te arrastra, cuando el dolor de fingir supera al miedo de ser, y es justo ahí donde empieza a emerger la verdad. No como un acto heroico, sino como un derrumbe. Simplemente, no puedes seguir sosteniendo aquello que nunca fue real. Da miedo. Sin la máscara no hay garantías. No hay control sobre lo que los demás piensan de ti. Te expones a la crítica, al juicio, al abandono, pero también a una posibilidad inédita, la de vivir con integridad. Sentir, por fin, que cada paso está alineado con lo que de verdad late dentro de ti. Ahí es donde empieza la vida real. No la vida de expectativas, de narrativas, de filtros, sino la vida que respira con autonomía, que no pide permiso, que acepta ser malinterpretada, si eso es el precio de ser auténtica. Una vida que lleva marcas, no disfraces. Cuando la máscara cae, te vuelves vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad existe algo que la actuación jamás podrá darte: dignidad. Y con ella, una fuerza serena, tranquila, imperturbable, que ya no necesita del mundo para existir. La mayoría teme el anonimato como si fuera un fracaso, como si no ser conocido fuese sinónimo de irrelevancia. Vivimos atrapados en una cultura que idolatra la visibilidad. Cuanto más visto, más valorado. Cuanto más nombrado, más deseado. La exposición se ha convertido en moneda y el anonimato en castigo. Pero esto es una ilusión, una trampa diseñada para mantener al ego hambriento y al espíritu domesticado. El anonimato, en realidad, es una forma rara de poder, porque ser invisible te permite caminar sin cadenas. Nadie espera que te comportes de cierta manera. Nadie proyecta en ti expectativas que debas cumplir. Estás fuera del radar, y eso significa que puedes ser lo que te dé la gana, sin testigos, sin presión, sin moldes. La libertad auténtica nace cuando desaparece la necesidad de ser visto, cuando tus acciones ya no son una actuación, cuando tus pensamientos no necesitan complacer, cuando tu vida no está siendo curada para el feed de nadie. No debes explicaciones, no necesitas justificar tus elecciones, simplemente existes, y eso basta. Nietzsche decía: la madurez del hombre es haber reencontrado la seriedad con la que jugaba cuando era niño. El anonimato permite ese regreso. Puedes probar, puedes fallar, puedes volver a empezar. Nadie te está observando para juzgarte. Nadie está registrando tus caídas. No hay platea, y precisamente por eso hay espacio. Ser anónimo es renunciar a la vanidad de ser recordado. Es entender que la grandeza no está en los ojos ajenos, sino en la coherencia silenciosa de tus propios pasos. Es comprender que la vida más verdadera suele ser la menos aclamada, que los actos más nobles no se hacen frente a cámaras, sino en la oscuridad, en lo íntimo, en lo invisible. La libertad del anonimato no es para todos. Exige fuerza para soltar la dopamina social. Exige coraje para desaparecer. Pero quien atraviesa ese vacío descubre algo que el mundo visible jamás podrá ofrecer: paz. Y en esa paz nace una nueva potencia. Ser anónimo es ser dueño de ti. La libertad plena exige soledad, pero la soledad, a su vez, es un lugar que asusta. Queremos ser libres, pero no queremos estar solos. Deseamos una autonomía total, pero anhelamos un sentimiento constante de pertenencia. Y es precisamente en ese conflicto donde aparece el gran paradojo. Cuanto más libre te vuelves, menos comprendido serás.
y cuanto más auténtico es tu camino, más solitario tiende a ser. La mayoría vive en manada, no por maldad, sino por instinto. Es más fácil seguir la norma, repetir los códigos, encajar. La aceptación social da confort, y ese confort genera dependencia. Romper con eso es, en cierto modo, un exilio. Cuando dejas de hacer lo que se espera de ti, empiezas a incomodar. Cuando te niegas a ponerte la máscara colectiva, te conviertes en un extraño. Ser libre es, casi siempre, ser desplazado. Camus decía que la libertad no es un regalo, es una conquista, y toda conquista exige una pérdida. La pérdida, en este caso, es la de la compañía cómoda, de los vínculos construidos desde la conveniencia, de la aprobación de quienes solo reconocen una versión domesticada de ti. Elegir la libertad implica inevitablemente cortar lazos frágiles, pero esa soledad no es ausencia de amor, es ausencia de ruido. Empiezas a distinguir lo esencial de lo superficial. Descubres que no necesitas mucha gente a tu alrededor. Lo que necesitas es verdad. Necesitas un espacio interior donde tu conciencia no tenga que esconderse, donde tus decisiones no estén negociadas con el miedo. La libertad solitaria no es amarga, es sobria, es un silencio habitado, un territorio en el que, por fin, te haces responsable de ti mismo, sin escudos, sin excusas. Y es precisamente en esa responsabilidad donde nace un poder silencioso, el poder de caminar con tus propios pies, aunque no haya aplausos, ni compañía, ni reconocimiento. El paradojo se resuelve cuando entiendes que estar solo no es estar vacío, todo lo contrario. Es en la ausencia de interferencias externas cuando el ser humano empieza, por fin, a escuchar aquello que siempre estuvo sofocado, su propia voz. Y si esa voz es firme, lúcida, coherente, eso basta. La libertad que nace de la soledad no es decorativa, es vital, porque es precisamente en ese espacio, austero y sin eco, donde el ser se revela. Has pasado la vida intentando agradar, intentando ser visto, intentando encajar en la mirada de los demás, pero nadie te está mirando. Nadie se preocupa por ti tanto como tú imaginabas. Y eso, que durante años te pareció el mayor de los abandonos, es, en realidad, el origen de tu libertad. La verdad es simple y brutal. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios dolores, como para cargar también con los tuyos. Tus errores no serán recordados. Tus virtudes, en su mayoría, serán ignoradas. Tu existencia casi siempre será invisible. Y, sin embargo, es precisamente en ese vacío de expectativas donde nace la oportunidad de construir algo real. No necesitas seguir impresionando. No necesitas seguir actuando. No necesitas seguir buscando la aprobación de unos ojos que, en realidad, están distraídos. Por fin puedes ser sin espectáculo, sin aplausos, sin escenografía, ser con silencio, con verdad, con intensidad. Cuando comprendes que no hay platea, cada gesto empieza a tener un sentido propio. Dejas de actuar por recompensa y empiezas a actuar por coherencia. Descubres que la dignidad no está en la exposición, sino en la integridad. Que la fuerza no está en el aplauso, sino en la valentía de sostener lo que eres, incluso cuando no hay nadie mirando. 3 lecciones para llevarte hoy. Eres irrelevante para los demás, y eso significa que eres libre para vivir, sin dar explicaciones. La validación externa es una adicción, y dejarla es recuperar el poder sobre tu identidad. La soledad de la libertad es real, pero es precisamente en ella donde tu voz auténtica empieza, por fin, a hablar. Dime, ¿quieres ser visto o quieres ser verdadero? Ha llegado el momento de abandonar la ilusión.
Ha llegado el momento de caminar, sin platea. Ahora te pregunto, ¿tienes el valor de vivir como si nadie estuviera mirando?